¿Qué harías si sintieras que algo te observa incluso en la oscuridad más profunda, algo que no pertenece a este mundo? Aquella noche en las montañas rocosas, un silencio absoluto me envolvió, y luego una luz cambió mi vida para siempre. Pero lo peor no fue lo que vi, sino lo que dejó dentro de mí. Mi nombre es Ethan Clark. Tengo 34 años y soy fotógrafo especializado en paisajes naturales. Mi vida ha girado en torno a capturar esos momentos fugaces en los que el mundo parece más vivo que nunca. No hay nada que me haga sentir más humano que estar solo en medio de un lugar remoto, con el viento rozando mi rostro y la cámara como único testigo. Crecí en Colorado, rodeado de montañas y leyendas sobre lo que se esconde en ellas. Mi abuelo solía decir que no todo lo que camina bajo el cielo pertenece a este mundo. Nunca le creí, pero esas historias siempre quedaron atrapadas en el fondo de mi mente. Tal vez por eso elegí esta vida, buscando en cada viaje respuestas que nunca supe que estaba haciendo. Hace unos meses, decidí emprender una expedición a las montañas rocosas canadienses. No era trabajo ni un encargo, solo un proyecto personal. Quería encontrar una imagen única, algo que me permitiera trascender en lo que hago. En mi mente imaginaba un cuadro perfecto. La luz del amanecer golpeando una cumbre nevada, el reflejo de un lago cristalino, el tipo de foto que te hace cuestionar qué tan pequeño eres frente a la inmensidad. Los primeros 2 días fueron rutinarios. Monté el campamento, exploré algunos senderos y tomé cientos de fotografías que, aunque hermosas, no eran lo que buscaba. El frío era un compañero constante, el crujir de la nieve bajo mis botas, un sonido reconfortante. El tercer día, sin embargo, todo cambió. Caminaba por un sendero poco transitado, con los pinos formando una especie de túnel natural a mi alrededor. Había visto una formación rocosa en la distancia, una estructura que parecía esculpida por manos divinas. Estaba buscando el mejor ángulo para capturarla cuando ocurrió algo extraño. El viento, que hasta ese momento había sido una presencia constante, cesó de golpe. No fue una pausa natural. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor. Todo quedó sumido en un silencio antinatural, tan denso que mi respiración parecía retumbar en mis oídos. Miré al cielo instintivamente, esperando ver nubes, un cambio en el clima, algo, pero no vi nada, excepto una luz. Al principio pensé que era el sol reflejado en la nieve, pero esta luz era diferente. Era dorada, intensa, envolvente. Y no provenía de ninguna fuente visible. Estaba en todas partes, filtrándose entre los árboles, danzando en el aire. Intenté levantar mi cámara, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. De repente, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Mi cabeza comenzó a girar y una sensación de vértigo me invadió. Era como si el mundo entero se estuviera contrayendo, aplastándome con su peso. Cerré los ojos por un instante, tratando de recuperar el equilibrio, pero cuando los abrí, todo había cambiado. Cuando abrí los ojos, el aire tenía una densidad extraña, como si estuviera bajo el agua. Me dolían los pulmones al respirar. Todo estaba cubierto de nieve, pero algo en el paisaje no cuadraba. No reconocí el lugar. Las formaciones rocosas eran diferentes, los árboles más altos, como si estuviera en un sitio fuera de la geografía conocida. La última imagen en mi cabeza era la de aquella luz dorada, esa luz que parecía devorar todo a su paso, incluida mi percepción del tiempo. Intenté levantarme, pero un dolor punzante en mi espalda me hizo caer de rodillas. Mi aliento era rápido, entrecortado, y las manos me temblaban incontrolablemente.
Tuve que quitarme la chaqueta y varias capas hasta quedarme solo con la camiseta. Estaba sudando pese al frío cortante. Pasé la mano por mi espalda y lo sentí. Algo no debía estar ahí. Las yemas de mis dedos recorrieron líneas profundas, como si alguien hubiera grabado un mapa en mi piel. Era un relieve que no tenía sentido. Traté de mantener la calma, respirar, pero el paisaje alrededor no ayudaba. Había mis huellas en la nieve, pero solo se extendían unos metros hacia adelante, ni una sola hacia atrás, como si hubiera caído directamente del cielo. Comencé a caminar, buscando cualquier indicio de orientación. En mi cabeza las preguntas se acumulaban, pero ninguna tenía respuesta. Mi única opción era seguir avanzando. Llegué a un punto alto desde donde pude ver el bosque en la distancia. Lo más extraño era la quietud. No se escuchaba nada, ni un pájaro, ni el crujir del hielo bajo mis botas. La ausencia de sonido era peor que cualquier ruido imaginable. Era como si el mundo entero me estuviera evitando, dejándome completamente solo. No supe cuánto tiempo caminé antes de que las voces me alcanzaran. Voces humanas. Un grupo de rescatistas apareció entre los árboles, vestidos con chaquetas naranjas que parecían romper la monotonía del paisaje. Sus caras eran de alivio, pero las mías no lo eran. Ellos decían que llevaban 3 días buscándome. 3 días. Para mí, solo había pasado una noche. Después de regresar a casa, estaba convencido de que lo peor había quedado atrás. Pensé que podría seguir adelante, retomar mi vida, pero no tardé en darme cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. Las marcas en mi espalda no desaparecían. Eran profundas, casi intrincadas, como si un escultor hubiera trabajado sobre mi piel. No eran simples cicatrices. A veces dolían, un dolor punzante y crudo, como si hubieran sido hechas apenas unas horas atrás. En otras ocasiones ardían, como si algo dentro de mí intentara abrirse paso hacia el exterior. Poco después, los sueños comenzaron. No eran pesadillas convencionales. En ellos veía formas geométricas perfectas, círculos, triángulos y líneas que giraban y se entrelazaban en patrones imposibles. Parecían vivos, danzando en un espacio vacío que no era del todo oscuro ni del todo luminoso. Me despertaba empapado en sudor, con una sensación de angustia que no podía explicar. Pero lo peor era el instante después de despertar. Había noches en las que sentía una presencia en mi cuarto, como si alguien estuviera en el rincón más oscuro, observándome en silencio. La tecnología también empezó a volverse en mi contra. Los televisores y las computadoras emitían un zumbido que solo yo parecía escuchar. Era un ruido agudo, persistente, que se incrustaba en mis oídos y no me dejaba en paz. Tenía que salir de la habitación para recuperar algo de cordura. Pero incluso entonces el zumbido seguía, como si estuviera dentro de mi cabeza. Algo extraño ocurrió una noche cuando me estaba lavando la cara en el baño. Al levantar la vista, vi algo en el espejo que me dejó helado. Mi reflejo se movió un instante después de que yo lo hiciera, como si estuviera desfasado. Parpadeé, me acerqué al espejo, pero todo parecía normal. ¿Lo había imaginado? Quería creerlo, pero la duda me carcomía. Lo más aterrador sucedió unas semanas después. Desperté en mitad de la noche con las manos congeladas. Al encender la luz, vi que estaban cubiertas de nieve. Mi respiración se detuvo. Miré alrededor y noté que mis botas estaban junto a la cama, secas y limpias. No tenía idea de cómo había salido de mi casa, ni siquiera si realmente lo había hecho. Esa noche fue la primera vez que consideré que algo dentro de mí había cambiado, algo que no podía controlar. No sabía qué más hacer.
Las noches eran interminables, los sueños cada vez más vividos, y esas marcas en mi espalda ardían como si quisieran decirme algo que yo no entendía. Fue entonces cuando me decidí a contactar a Jonathan Grayson, un viejo amigo y profesor de biología en la universidad local. Jonathan era el tipo de persona que podía enfrentarse a lo inexplicable y encontrarle una lógica, una verdad científica. Llegué a su laboratorio con un nudo en el estómago. Traté de actuar como si mi visita fuera casual, como si solo necesitara su opinión experta sobre un problema menor. Pero en cuanto me quité la camisa y le mostré las marcas, su expresión cambió drásticamente. Jonathan se inclinó hacia adelante, observándolas con una mezcla de fascinación y algo más, algo que no había visto antes en él: miedo. Al principio, intentó mantener su profesionalismo, haciendo preguntas estándar. ¿Te atacaron? ¿Has estado expuesto a algún químico o a radiación? Negué con la cabeza, explicándole lo poco que recordaba: la luz dorada, el silencio absoluto y cómo había despertado en un lugar que no reconocía, con las marcas ya grabadas en mi piel. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó una regla y comenzó a medir las líneas. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo. Luego me pidió que esperara un momento y fue hasta su escritorio. Regresó con una carpeta gruesa y la abrió, revelando fotografías en blanco y negro de patrones extraños. Me tomó unos segundos darme cuenta de que esos patrones eran sorprendentemente similares a los que tenía en la espalda. Pero había algo más. Las fotografías no eran de personas, eran de minerales. Jonathan me explicó que las formaciones en las imágenes se encontraban en cristales de cuarzo sometidos a condiciones extremas, como altas presiones o temperaturas cercanas al magma. Esto no debería estar en tu piel», dijo finalmente, su voz baja y temblorosa. La habitación se quedó en silencio mientras yo procesaba lo que me acababa de decir. «Jonathan, ¿qué significa esto?». Él cerró la carpeta con un movimiento brusco, como si quisiera borrar lo que acababa de mostrarme. Caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera, y me respondió sin mirarme: «Ethan, esto es algo que no puedo explicar, pero hay algo más que debes saber». Regresó al escritorio y sacó otra carpeta, mucho más vieja. Las hojas estaban amarillentas y llenas de recortes de periódicos y notas a mano. Me mostró titulares que hablaban de personas desaparecidas en áreas remotas, desde montañas hasta desiertos. Algunas de esas personas habían regresado, pero siempre con cambios en sus cuerpos, en sus mentes y en sus vidas. «Estas marcas no son nuevas», dijo Jonathan, pasándome una fotografía borrosa de un hombre con líneas similares en su torso. «Las historias son siempre las mismas: una luz, una ausencia inexplicable y luego esto. La mayoría de los casos son descartados como invenciones o teorías conspirativas, pero algunos tienen detalles tan precisos que no pueden ignorarse». Mis manos comenzaron a sudar mientras hojeaba las páginas. Las historias eran perturbadoramente familiares: un excursionista desaparecido en el Himalaya, una mujer que se desvaneció en el desierto de Mojave, un piloto que afirmó haber sido cegado por un rayo de luz antes de estrellar su avión. Todos volvieron con marcas similares y ninguno encontró respuestas. Jonathan me miró directamente a los ojos, su voz cargada de una gravedad que nunca había escuchado antes. «Ethan, creo que lo que enfrentaste no ha terminado. Lo que sea que te pasó allá afuera, aún está contigo». Su advertencia fue como un golpe en el estómago. Miré las fotografías en mis manos y luego sentí el ardor en mi espalda intensificarse, como si las marcas estuvieran reaccionando a la conversación.
Jonathan, ¿qué hago ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, Ethan, admitió. Pero ten cuidado. Esto no es algo que puedas ignorar y creo que quien o lo que sea que hizo esto no ha terminado contigo. Salí del laboratorio con más preguntas que respuestas y una certeza inquietante. Mi vida ya no era mía. Después de hablar con Grayson, mi mente no tuvo descanso. Las palabras de mi amigo resonaban constantemente. Esto no ha terminado. Pero si lo que me dijo era cierto, ¿cómo podía seguir con mi vida sin buscar respuestas? Decidí que no podía ignorarlo. Pasé días buscando en línea. Me sumergí en foros oscuros, esos donde las teorías de conspiración y los relatos extraños se entremezclan con las mentiras y los delirios. La mayoría de las historias me parecieron absurdas. Abducciones, contactos extraterrestres, mensajes crípticos, pero en medio de toda esa maraña hubo un relato que llamó mi atención. Era de alguien llamado Richard, un hombre que afirmaba haber tenido una experiencia similar mientras acampaba en Alaska. Su descripción era aterradoramente parecida a la mía: la luz, el silencio absoluto y las marcas. Decidí contactarlo. Después de algunos mensajes intercambiados, accedió a reunirse conmigo en un café. Cuando llegó, no fue difícil reconocerlo. Era un hombre mayor de unos 60 años, con el rostro marcado por el estrés y las arrugas profundas de alguien que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de cansancio y alerta constante. Nos sentamos en una mesa apartada, y Richard comenzó a hablar casi de inmediato, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. Me contó sobre su experiencia en Alaska, una noche clara, acampando solo en un glaciar. Había salido de su tienda a medianoche para contemplar las estrellas, cuando la luz lo envolvió. Al principio pensé que era un sueño, dijo, con un leve temblor en la voz. Pero cuando desperté, esas marcas estaban ahí. Le pregunté qué había hecho después, cómo había lidiado con eso. Richard se rió, una risa amarga y cargada de resignación. Al principio, pensé que me estaba volviendo loco. Pasé meses tratando de entenderlo, buscando respuestas en libros, en personas que decían saber algo, pero después de un tiempo me di cuenta de que no era solo yo. Su voz bajó y su mirada se endureció. Ellos están ahí, siempre han estado ahí, esperando. ¿Ellos?, pregunté, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda. Richard no respondió de inmediato, solo me miró, con una expresión que mezclaba lástima y advertencia. Luego asintió lentamente y dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Hay cosas que es mejor no buscar. Intenté insistir, pedirle que me dijera más, pero se negó. Se levantó abruptamente, dejando unos billetes sobre la mesa, y me miró una última vez antes de irse. Ten cuidado, Ethan. Una vez que te ven, nunca te dejan. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, la sensación de ser observado me invadió. No era paranoia, lo sabía con certeza. Algo me seguía. No lo vi, pero lo sentí. Un peso en el aire, una presencia que no podía ignorar. Aceleré el paso, intentando racionalizar el miedo, pero cuando llegué a mi puerta, el sentimiento no se había ido. Cerré con llave, revisé las ventanas y me senté en la oscuridad con el corazón latiendo frenéticamente. El silencio se hizo tan denso que me parecía escuchar mi propia sangre fluir. Entonces lo oí, un golpe sordo contra la ventana del pasillo. No podía vivir con la incertidumbre. Cada día que pasaba, las preguntas en mi cabeza se volvían más grandes, más pesadas. Sabía que la única forma de entender lo que me había pasado era regresar al lugar donde todo comenzó, aunque la idea me aterrara.
Preparé mi equipo con precisión, como si me estuviera armando para una batalla. Cuando llegué a las montañas rocosas, el paisaje parecía tan vasto y desolado como lo recordaba. Las cumbres nevadas se alzaban como testigos silenciosos, indiferentes a mi presencia. El tercer día de mi expedición, llegué al mismo lugar donde vi la luz. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero algo en mí, una intuición primitiva, me aseguró que ese era el lugar. Monté mi campamento y esperé. La noche cayó con una rapidez inusual. El bosque, normalmente lleno de sonidos de vida nocturna, quedó en silencio absoluto. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. El viento, que hasta ese momento había sido un susurro constante, cesó de golpe. El aire comenzó a cambiar. No puedo explicarlo con palabras simples, pero se sentía denso, casi tangible, como si estuviera rodeado por algo que no podía ver. Cada respiración que tomaba era pesada, y con cada exhalación sentía como si una parte de mí estuviera siendo drenada. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, poderosa y abrumadora, aunque invisible. No la vi, pero estaba ahí, ocupando cada espacio a mi alrededor. Mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, pero mi mente permanecía despierta, consciente. Y entonces sucedió algo inesperado. Un recuerdo enterrado en mi mente se desplegó con una nitidez aterradora. Era un flashback, un fragmento olvidado de lo que había sucedido aquella noche. Estaba en un lugar que no era de este mundo. No había horizonte ni cielo, solo un vacío lleno de luces doradas y plateadas que parecían moverse al ritmo de mi respiración. Frente a mí, ellos estaban ahí. Los vi por primera vez. Eran altos, al menos 2 metros, con cuerpos delgados y alargados que parecían formados de un material bioluminiscente que cambiaba de color en ondas suaves. Sus cabezas ovaladas eran lisas, sin ojos, boca ni nariz, pero emitían un brillo tenue que se movía en patrones pulsantes. Sus extremidades eran largas y flexibles, y sus manos, o lo que usaban como manos, se adaptaban a lo que tocaban, como si pudieran cambiar de forma a voluntad. La superficie de sus cuerpos era cristalina, parecida al coral, con un movimiento casi imperceptible, como si respiraran lentamente. No emitían sonidos, pero sus presencias llenaban cada rincón de mi conciencia. Era como si hablaran directamente con mi mente, enviando imágenes, emociones y formas imposibles de comprender por completo. En el flashback intenté moverme, pero era inútil. Sentí una energía indescriptible que fluía de ellos hacia mí, como si me estuvieran examinando, descomponiendo cada molécula de mi ser. Mi espalda ardía, y aunque no podía ver qué hacían, supe que las marcas en mi piel habían sido grabadas por ellos, como un sello o un mapa. El recuerdo terminó tan abruptamente como comenzó. De vuelta en el presente, me encontraba arrodillado sobre la nieve, jadeando. El mundo a mi alrededor seguía vibrando con esa energía, y aunque los extraterrestres no estaban físicamente ahí, su presencia aún podía sentirse, como una sombra persistente en el borde de mi conciencia. El viento regresó lentamente, y con él el ruido del bosque. Pero algo había cambiado, lo sabía. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo. No estaba solo. Nunca lo había estado desde aquella primera noche. Desde ese día, nada ha sido igual. He intentado retomar mi vida, fingir que todo esto fue solo una experiencia aislada, pero la verdad es imposible de ignorar. Algo dentro de mí cambió esa noche en las montañas rocosas, y cada día que pasa, esa sensación de alteración solo crece. Las marcas en mi espalda siguen ahí, imborrables, como un mapa que no sé cómo leer. A veces arden, a veces palpitan, pero siempre están presentes, recordándome que lo que viví no fue una pesadilla ni una alucinación, fue real.
No he vuelto a hablar con Grayson ni con Richard. Tal vez tengan sus propias batallas, sus propios terrores con los que lidiar, pero en mis noches más oscuras no puedo evitar preguntarme si ellos sienten lo mismo que yo. Esa presencia constante, esa sensación de que no estoy solo. Porque no lo estoy, lo sé con certeza. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo me observa, vigilándome desde un rincón de mi habitación, desde el borde de mi mente. No lo veo, pero lo sé. Es una conexión que no pedí, pero que ahora forma parte de mí. A veces me descubro haciendo cosas que no recuerdo haber comenzado, dibujando patrones geométricos en pedazos de papel o escribiendo palabras en un idioma que no reconozco. Y cuando intento detenerme, mis manos se mueven por sí solas, como si estuvieran respondiendo a una fuerza invisible. El mundo a mi alrededor tampoco es el mismo. Las luces parpadean cuando paso cerca. Los relojes digitales parecen fallar y las brújulas no apuntan al norte si las sostengo. Es como si mi mera existencia distorsionara la realidad, como si yo fuera un fragmento de algo que no pertenece del todo a este lugar. Pero lo que más me aterra es la noche. En la oscuridad, siento que estoy más cerca de ellos, de eso. He comenzado a escuchar un zumbido suave, persistente, como un eco lejano que vibra en mis huesos. A veces creo que es mi imaginación, pero otras veces sé que no lo es. No sé cuánto tiempo podré vivir así, con este peso invisible aplastándome. Lo único que sé es que no hay escapatoria. Ellos no han terminado conmigo. Lo siento en mi sangre, en mi mente, en mi piel marcada. Mi vida ya no es mía. Nunca lo fue, desde el momento en que vi esa luz. Y cada noche, cuando cierro los ojos, sé que algo está esperando, observándome.